Hola amigos y hermanos todos en el camino del conocimiento de Jesús de Nazaret, el sabio de nuestra historia. Y no porque supiera mucho, porque tal vez no estudió mucho, sino porque tenía la sabiduría de Dios. Bien, ahora viene en este viernes 23 de noviembre del año 2018 y en el ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica y en el vídeo 358 para nuestro orden, algo corto pero eficaz. Nos relata Lucas en el capítulo 19 del 45 al 48. Dice así Lucas: en aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores intentaron quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabras del Señor. Te alabamos, Señor. Pues bien, este relato, que es muy corto, pero tiene una gran profundidad que vamos a intentar decir algo. Primero, parece claro que el episodio protagonizado por Jesús en el templo constituyó el detonante último que habría de culminar en su ejecución. Lo mataría. Y este es la cruz. La autoridad religiosa vio tan hondamente cuestionado el lugar del templo y de la religión sustentada sobre él, que decidió eliminar al maestro de Nazaret, recurriendo para ello al poder romano que ocupaba el país. El poder siempre trata de quitar de en medio a quien le estorba. Esto no hay que pensarlo mucho. Lo estamos viendo hoy y siempre. Y eso mismo es lo que hizo con Jesús. Se lo quitó de en medio, porque estorbaba. Decía verdades como templos. Una vez más, toma la decisión. Y luego no sería difícil justificarla. Jesús molestaba por su interpretación radical de la Torá, que lo llevaba a poner al ser humano por encima de la norma, a denunciar la arrogancia y la hipocresía de la propia autoridad religiosa y a hablar de Dios de un modo que poco o nada tenía que ver con la doctrina oficial de aquel tiempo. Todo ello parecía quedar expresado en la acción simbólica sobre el templo, que es necesario de derribar para que se pueda construir
una espiritualidad genuina, liberada de los muros mentales, tal como se recoge en el bello poema de León Felipe, que te voy a leer detenidamente. Dice así esta lectura. Había un hombre que tenía una doctrina, una gran doctrina que llevaba en el pecho, junto al pecho, no dentro del pecho, una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interior del chaleco. La doctrina creció y tuvo que meterla en un arca de cedro, en un arca como la del Viejo Testamento. Y el arca creció y tuvo que llevarla a una casa muy grande. Entonces nació el templo. Y el templo creció. Y se comió el arca del cedro al hombre y a la doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. Luego vino otro hombre que dijo: el que tenga una doctrina, que se la coma antes de que se la coma el templo. Que la vierta, que la disuelva con su sangre, que la haga carne de su cuerpo. Y que su cuerpo sea bolsillo, arca y templo. La espiritualidad genuina, hermanos y amigos, es inclusiva, no excluyente, es humilde, no propotente ni arrogante, es servicial, no impositiva, sino libre, es dialogante, no autoritaria, es respetuosa, no fanática, es libre, perdón, no dogmática. Incluye todas las formas en su interior, pero no se reduce a ninguna de ellas. Desmistifica creencias, templos, religiones y dioses. La espiritualidad, hermanos y amigos, es una con la vida. Pues bien, esta narración requiere una pregunta, y esta pregunta es la siguiente: ¿cuál es mi vivencia de la espiritualidad? Pues la vivencia de la espiritualidad vamos a concretarla en lo que nos dice el texto, aparte de lo que hemos dicho, y es lo siguiente:
La interpretación más difundida sobre este episodio consiste en decir que Jesús quiso la purificación del templo. Pero esta explicación tropieza con una dificultad que había que purificar en el templo. Se preguntan algunos. Los sacrificios de animales eran parte esencial del culto religioso. Y para sacrificar a los animales, como es lógico, había que adquirirlos. ¿Es que los vendían demasiado caros? Nos preguntamos. ¿Es que con eso hacían negocio los sacerdotes? Nos preguntamos. No hay indicio alguno de estas cosas. No parece, pues, que fuera necesaria ninguna purificación del templo. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Por qué hizo Jesús una acción tan provocativa que resultó ser la acusación más fuerte que se hizo contra Jesús en el juicio religioso? El motivo de burla cuando estaba en la cruz también es una pregunta. Y la respuesta a estas dos preguntas que están juntas, a esta cuestión, se ha dicho que es el gesto de Jesús fue una acción simbólica. ¿Y en qué sentido es una acción simbólica? Es evidente que la acción de Jesús fue un ataque al templo, no simplemente a aquel templo. Jesús se enfrentó directamente a la religión que tiene su centro en el templo, el que sea, y sea lo que sea esa religión. Lo que relata este Evangelio fue un ataque que se vio como un anuncio de la destrucción de la religión del templo. Así lo vieron los primeros cristianos, estaban convencidos de esto. De ahí la acusación que hace contra Esteban en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 14. Lo que Jesús pretendía era la desaparición del templo, que sería sustituido por el templo nuevo y perfecto, que somos cada uno. Por eso, resumiendo, diríamos lo siguiente. El templo nuevo y perfecto es el mismo Jesús. La presencia de Dios ya no está circunscrita a un espacio sagrado. Dios está en Jesús, el Dios humanizado. Y por eso está en todo ser humano. De ahí que el autor de la carta a los Hebreos afirma que la muerte de Jesús, interpretada como sacrificio, introdujo un cambio radical en la condición religiosa de la humanidad. La nueva religiosidad, a partir de Jesús, no consiste en el culto y el respeto al templo o en el templo, al margen de la vida en su totalidad, sino que consiste en la vida entera, en el respeto a todo ser humano y en el amor sin condiciones. He aquí el cambio de religiosidad que la Iglesia no acepta y que los cristianos
todavía no entendemos. Por eso tampoco entendemos ni vivimos el Evangelio. Chapó. Chapó porque Jesús introdujo un cambio radical en la condición religiosa de la humanidad. Y no nos hemos dado cuenta todavía, ni la misma Iglesia. La nueva religiosidad, digo otra vez, a partir de Jesús, no consiste en el culto y el respeto en el templo, al margen de la vida en su totalidad, sino que consiste en la vida entera, en el respeto a todo ser humano y el amor sin condiciones. Aquí el cambio de la religiosidad que la Iglesia no acepta y que los cristianos todavía no entendemos. Por eso tampoco entendemos ni vivimos todavía el Evangelio después de 20 siglos. Pues esto es así, hermano. De aquí viene la pregunta que nos hemos hecho al principio, largo, y era: distingo los contenidos de mi conciencia de testigo y lo observo. Me di cuenta que Jesús me pide la entrega total a la realidad del Evangelio y no son medias tintas, sino que es una entrega total a la causa del Evangelio. ¿Cuál es mi evidencia de esa espiritualidad nueva? Esa espiritualidad nueva, pienso yo, y lo hemos dicho ya, es de la que nacemos. Dios ha puesto en cada uno ese espíritu, nuestra espiritualidad. La religión fue un invento de los hombres desde su nacimiento, pero la espiritualidad es obra de Dios y Dios no se equivoca. Por eso ahí entran tanto los ateos, los no ateos, creyentes, no creyentes, todos estamos marcados bajo esa espiritualidad. Pues vivimos y hemos descubierto esa espiritualidad, o nos hemos quedado todavía en el templo, en las oraciones, en las celebraciones, en los ritos, y no hemos pasado a lo que es la verdad, en espíritu y en verdad. Eso que hemos dicho hace poco sobre la pregunta que la samaritana le hizo: ¿dónde se puede orar o alabar a Dios? Llegará el día, así era la frase de Jesús, en que adorar a Dios es en espíritu y en verdad. Es decir, no hace falta ningún templo para adorar eso. Y si no va la vivencia, las obras por delante, no haremos nada. Obras son amores y no buenas razones. Un saludo, hasta luego, nos vemos, que estamos terminando ya esta semana. Adiós.